Bueno, hoy día vamos a hablar de Rojo y Negro de Stendhal. Esta obra está em, situada en Berlín. Bueno, no vamos a extendernos mucho en el autor, sino vamos más a contar la historia, ¿no? Bueno, la obra se sitúa en Berlín en 1830, 9 años después de la muerte de Napoleón Bonaparte y que parecía que la calma había regresado a los pueblos apartados de Francia, pero no en todos los corazones. Entonces aquí se nos presenta a Julián, quien era un joven soñador, eh, y su maestro le dice que el, acepte la oferta de trabajo que el alcalde le daba en el palacio, pues, ¿no? Y aunque él no estaba contento con esa oportunidad, él quería ser sacerdote, según él, para llegar a ser alguien en el mundo, pues que en ese entonces la religión era algo que era muy importante, ¿no? De hecho, tenía algo más de poder para todos. Por otro lado, la esposa del alcalde, el señor Renan, estaba asustada por la idea de que al darle clase a sus hijos, llegara un maestro gruñón, dice que los castigara, que los azotara, porque en ese tiempo los castigos eran así. Y en ese primer encuentro que tuvo con Julián, ella se quedó sorprendida pues por lo joven que era y le hizo prometer a Julián que no le pegaría a sus hijos. Luego de ese encuentro, ella fue viendo que la sensibilidad de Julián, su profundidad, su aire de contemplar todo, llamaron la atención femenina de las demás. Y entre ellas estaba Elisa, pues la doncella, la acompañante de Madame Renal. Y pues ella era quien más gozaba de esa compañía. Durante las tardes, en los paseos por el jardín, la señora Renal lo tomaba por el brazo y lo llamaba amigo mío. Entonces, luego Madame Renal se comenzó a cuestionar si estará enamorada de él, porque con lo que compartía, pues, ¿no? Y luego ella misma se convencía a sí mismo que era una idea. Por otro lado, Julián se hizo más consciente de eso, se fue, dándose cuenta de los sentimientos que sentía la señora Renal hacia él. Y pues decía que se cuestionaba que siendo un campesino podría realmente resultarle un poco atractivo a ella, ¿no? Pues porque aparte que era joven y era una dama distinguida también. Julián empezó a buscar situación donde estén solos para ofrecerle su mano y finalmente saber una respuesta de ella, ¿no? Si aceptaría o no volverlo su amante, porque, o sea, era una señora distinguida, de clase, entonces, ¿por qué aceptaría ser el amante de Julián, perdón? Al pasar los días, no se atrevía mucho hasta que un día el reloj marca una cierta hora y él le toma la mano a Madame Renal, pero ella la retira. Eh, entonces, Julián repitió ese hazaña y por fin aquella mano permaneció en la suya, pues, ¿no? Creo que estaban en una reunión en el jardín, si no me equivoco, y Julián estaba feliz pero no porque amaba a Madame Renal, sino porque no soportaba el hecho de que alguien lo rechazara. Y la situación de Madame era distinta, pues ella no pensaba en nada, eh, vivía por primera vez en su vida, sentía que ella vivía ese sentimiento. Julián, sin experiencia del amor, adoptaba un pose de galante, un pose de Don Juan, el chico pues
simpático, se podría decir, ¿no? Él quería ir por la noche a la habitación de ella, pero ella le dijo que quizás había perdido la razón, que sea prudente. Y es más, se lo ordenó diciéndole esto y sin embargo, eso que le ordenó a Julián lo hizo cuestionarse de su estatus de campesino. Siempre tenía un complejo por ello, ¿no? Como no venía de una familia rica, se podría decir, eh, quería salir adelante, pero también el hecho de que lo rechazaran lo hacía ver como que quizás lo rechazaban por el hecho de su situación económica. Desde aquel incidente que pasó, mientras transcurrían las horas, más convencido él se sentía de que la amaba, pero no ciertamente porque la amaba, sino por el rechazo que ésta le hizo, ¿no? Cuando el reloj marca las 2, Julián se dirige a la habitación de ella, pero ésta le dice que se vaya, o sea, que hace ahí. Y él estaba decidido a marcharse no solo de su habitación, sino también había tomado la decisión de irse de su vida, ¿no? Pero la idea de no verlo a él, a Madame Renal, no le agradó, pues porque quizás ya se había, como que se había pegado más a Julián. Y Madame también intentó poner una línea entre ellos, o sea, un cierto límite, recalcando la edad que ellos tenían, porque la Madame Renal era una señora casada, su estado civil y pues para evitarlo, ¿no? Pero se dejaron llevar y pues pasó lo que tenía que pasar. Eh, como Julián había llamado la atención de las muchachas, pues, ¿no? Elisa, que era la doncella que acompañaba al Renal, al darse cuenta de este romance, no encontró mejor manera de cobrárselas y pues se dirigió a un antiguo pretendiente que Madame tenía, el señor Vanello. Lo hizo y este era enemigo del alcalde, se podría decir, ¿no? Le contó cada detalle acerca del amorío que ellos tenían, el amorío prohibido, se podría decir. Y el señor Vanellope recibió esa noticia y fue como una estocada en su amor propio, porque si a él no lo había aceptado, había rechazado, entonces em, esa noche escribe y le escribe un anónimo dentro de un periódico donde le informa al señor Renal de la infidelidad de su mujer. Entonces, Julián presenció tal hecho eh, que como el señor se pone blanco al recibir la noticia, ¿no? Pues em, para luego lanzarle durante el resto de la cena las miradas más penetrantes de rojo, o sea, que expresaban duda, porque pensaba, quizás él ya pensaba que era Julián el de la infidelidad. Y el señor Renal también era un personaje pues que se cuestionaba internamente sobre la situación, con muchas dudas, odio hacia los dos, llegando a concluir que la situación era así, pues, ¿no? Y que debía matarlos, a, a tanto a Julián como a la señora Renal, y así cuidar su nombre, que no terminara todo manchado y no sea el hazme reír del pueblo, de todo el lugar que sabía ya, porque creo que siempre el pueblo se enteraba más rápido que la persona, la víctima, se podría decir, ¿no? Entonces Julián Julián sospecha que el señor Renal era consciente de la infidelidad y se lo comunicó a Madame Renal. Entonces, esa misma madrugada, Madame Renal lo logró eh, robar el anónimo y reconoció la letra de Vanellope. Entonces, pasó la noche en vela
ideando un plan, pues, ¿no? Al día siguiente fue a misa y en medio del día se apareció en el despacho de su marido, teniendo en mente ejecutar su plan para disipar esa idea de su esposo, o sea, como para que no piense, pues, que ella le había sido infiel. Entonces, Madame fingió indignación, o sea, ella era la más indignada. Mintió diciendo que se había encontrado un anónimo en la iglesia donde difamaban con que mantenía una relación con su criado, quien era Julián, entre palabras que lanzaban enojo, pues le reclamaba, ¿no? Mencionó el rechazo de matrimonio de Julián y Elisa, que según él rechazaba ese matrimonio con ella por sus encuentros con Vanellope. Entonces, fingiendo desagrado y desconfianza hacia el criado, finalizó con el pedido de despido de Julián. Entonces, o sea, ideó todo un plan donde rechaza que Lisa se case con Julián y ya, pues entonces esa era como que su idea, ¿no? Su pedido, para quedarse, podría decir, limpia de la situación que vivían, ¿no? A la mención de Vanellope, Madame recalcó que podía estar involucrado por el sentimiento de rechazo que tuvo hacia él para casarse con el señor Renal, pues este convencido de sus palabras, o sea, el señor Renal convencido de las palabras de su esposa, decidió despedir a la doncella y dar vacaciones a Julián y así callar los supuestos rumores de que hablaba la gente. Y Madame Renal estaba feliz pues por el cometido que había logrado y se dedicó a contar las días de regreso de Julián, porque, bueno, al final se puede decir que su plan funcionó, ¿no? Por otro lado tenemos a la doncella Elisa, que al verse despedida fue derechito al padre y le contó el detalle del amorío prohibido. Y el buen padre, pues al borde del colapso, porque, o sea, era un escándalo por esa época que, bueno, tengan amantes, más las señoras que tenían que ser recataditas en ese entonces, ¿no? Mandó a llamar al antiguo protegido, pues, ¿no? A su antiguo protegido, que pues él, el padre, lo había recomendado, entonces lo puso de patitas en la calle. Pero no lo mandó a cualquier lugar, pues, sino lo mandó a un seminario como becado. Entonces, el padre le dijo que si pensaba en su futuro, no desaprovecharía esa oportunidad, pues Julián estaba más que complacido porque era lo que siempre había querido, ¿no? Ir al seminario para ser alguien de la iglesia, porque así él sentía más poder, porque era un sueño que albergaba de años y deseaba ascender socialmente a través del sacerdocio. Pero Madame Renal, al, al escuchar la boca de Julián, esta terrible noticia, pues porque ya no quería separarse de ella, pues ya no podía responder las caricias de él y el dolor, se podría decir que había vuelto a su vida porque sentía que perdía su amor. Cuando estuvo a solas, ella rompió en llanto, deseando acabar con sus hijos. Imagínate la magnitud quizás del amor que tenía la Madame hacia él como para que quiera acabar con su vida, ¿no? Al día siguiente, el joven Julián entró a la capital de la provincia, la gran ciudad de Vescom, creo, ¿no? Su cara, al contemplar, pues por primera vez, estaba maravillado, ¿no? Los cafetines, las mujeres liberales, las elegantes plazas, incluso vio una cruz dorada sobre la puerta imponente del seminario. Y ahí entra el severo padre, pues el director del seminario le hizo unas debidas advertencias
entre los 321 seminaristas, el sobresaliente por su inteligencia siempre era Julián, y pues esto no pasó desapercibido, entonces sus compañeros lo atacaban, incluso entre compañeros y maestros, porque este cuestionaba todo y pensaba diciendo, pues, ¿no? Incluso a sus espaldas lo apodaban Martín Lutero. Después de un año y medio que pasó ello, después de un año y medio que pasó ese seminario, el padre lo convoca a su despacho y le comunicó que dentro de poco se iría el seminario. Entonces ya no podía protegerlo de los ataques que él tenía. Entonces lo invitó para ir a una parroquia para el puesto de secretario. Y él más que feliz, pues aceptó ir. Pero en lugar de ir, en lugar de ir derechito a donde le habían mandado, se desvió a la mansión de Madame Renal y cogió una escalera y se dirigió a la habitación de Madame Renal. Entonces ella, por su lado, al verlo llegar, lo corrió, le contó la situación que había vivido y la de su marido y la reflexión que le había hecho entender el padre sobre la infidelidad. Y pues él, aprovechándose de lo vulnerable que estaba Madame Renal, eh, intenta conmoverla contándole su dura experiencia en el seminario, eh, diciéndole la falta que le hacía, y para terminar de conmoverla, pues eh, le finaliza diciéndole que partiría dentro de pocos días a París. Ya ella o sea, se dejan llevar por la pasión. Al amanecer, como la señora no quería perderlo, pues ya pensó en todo, 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 pensó en todo, y ya pues se dejaron llevar por la pasión, el desenfreno y todo eso, ¿no? Y al amanecer, el señor Renal, con furia se dirige a la habitación, porque, eh, porque se da cuenta que, o creo que le dicen que, ya, la puerta de la señora estaba trancada, y luego se dirige a la habitación y toca, pues no, que la dejen pasar, y la señora Renal le deja entrar, y él pues tiene ganas de matar a Julián porque se da cuenta o cree que él está ahí, pues, ¿no? Luego, que su criado encuentra la escalera en el patio de la mansión, ¿no? Pero Julián ya había escapado con éxito. Dentro de una hora se encontraba ya rumbo a París, pues, ¿no? El padre fue a darle la bienvenida en una carroza para llevarlo con el señor de la mole. En el transcurso a su destino, el padre le dice o le hace conocer que la intriga y la hipocresía son armas necesarias para sobrevivir y no debes desaprovechar esta oportunidad, le dice. Miren, el padre le dice que la intriga y la hipocresía son armas necesarias para sobrevivir. Incluso, mira, es la iglesia la que le aconseja esto, pues, ¿no? La vida en la casa del señor de la mole, pues, no carecía de dificultades, eran personas que tenían dinero, sus costumbres provincianas desentonaban eh, con la sociedad, se puede decir. Sus torpezas eran la diversión del palacio, y la hija menor del marqués, la famosa señorita Matilde, lo aterrorizaba. Esa niña decía que era extremadamente hermosa y extremadamente cruel. Entonces, eso lo atemorizaba a él. Y ella le dijo que le podría recomendar un mejor sastre. eh, para eso a Julián le dio en la estocada el orgullo, porque recuerden que él tiene un complejo de inferioridad por su estatus social. Y le hizo la promesa firme de nunca dirigirle la palabra por aquel comentario, ¿no? Pues
pero Matilde era más aguda, más astuta. Y eso lo tenía intrigado a él. Varias veces la encontró en la biblioteca robando libros escandalosos, o sea, de amor, y se podría decir así, ¿no? Y Julián en su estadía pues se ganó la confianza del marqués de la Mole y este creyó conveniente ponerle clases de baile y mandarlo regularmente a la ópera a la ópera, perdón, para que se culturice. La señorita Matilde había tenido un viaje, pero regresa. Ese viaje ha sido muy largo y quedó impresionada pues con los modales, su encanto, que él se había educado durante ese proceso de que ella viajó, ¿no? Y a él le agrada, lo que le agradaba y lo comparaba, se podría decir, con el corazón tierno y sencillo de Madame Renal, es decir, él todavía no olvidaba ese suceso, ¿no? Una noche, eh, Una noche se podría decir que Matilde apareció en una recepción vestida de un riguroso luto. Que este se daba cada 30 de abril de 1574. Sí, si no me equivoco. Sí, 1574. El joven más apuesto del siglo, Bonifacio, amigo más íntimo de Enrique, Enrique cuarto y Enrique cuarto, y que también era amante de la reina Margarita de Navarra. Él fue decapitado y esa historia, ese acontecimiento conmovía a Matilde, pues, ¿no? Y la reina Margarita rescató la cabeza de su amante y la enterró con sus propias manos. Bueno, era un poco turbio ese gusto que tenía Matilde, pues, ¿no? Pero ella lo tomaba muy a pecho llevar a Margarita, porque Margarita es su segundo nombre. Entonces, era el honor en aquella reina. Entonces, Julián, pues le impresionó esto, empezó a ser más amable con la señorita Matilde. Al poco tiempo se les veía hacer largos paseos juntos por el jardín. Ahora, Julián la consideraba instruida, e incluso razonable, y también, eso es lo más raro aún, pues le parecía dulce. Entonces se planteaba si ella se había fijado en él. Julián era un Juan, la verdad es que a él le importaba solo su bienestar, ¿no? Y así era, pues, ¿no? Ella estaba enamorada de él, pero la diferencia del estatus, otra vez el estatus, eh, la detenía, pues, ¿no? Pero decidió darle todo lo necesario para llevarlo lejos. Ella le escribió una carta de amor y él, lleno de orgullo, le respondió con otra, y así durante semanas, hasta que la señorita, con 18 años, quiso definir las cosas de una vez por todas. Entonces, le indicó que subiera a su cuarto, pero luego aparecieron las dudas de Julián. Y aunque muerto de miedo, porque era un inexperto, se podría decir también, ¿no? Pero bueno, su orgullo era más fuerte. Muerto de miedo, decidió hacerle la visita. Pero antes de ir eso, él cargó su pistola y la llevó en la mano a subir la escalera. Entonces, ella lo vio entrar y dijo, usted vino, usted sí vino. Ambos se quedaron mudos, mirándose sin saber qué hacer ni qué decir, porque eran torpes, la verdad. Pero en esa habitación, no había ni un rastro de amor, se podría decir, ¿no? Solo eran dos muchachitos que querían experimentar el límite de lo prohibido. Intentaron tutearse, pero todo sonaba muy falso, muy actuado, se puede decir. Las frases cariñosas eran como que torpes y ambos se entregaron, pero solo por obligación, mucha cortesía. Es decir, que ellos no habían disfrutado nada del acto, pues, ¿no? Por obligación o cortesía, sin disfrutar nadie.
En la mañana siguiente, Matilde se había arrepentido del tal suceso y evadió a Julián, pues a Julián, perdón, lo que le da en el orgullo, pues a un hombre, ¿no? Que después siempre es al revés, ¿no? Los hombres como que logran su cometido y dejan, pero de una mujer, este, no, no se lo esperaba. Entonces Julián, al ver esa reacción de rechazo y pensar que perdía, empezaba a amarla, lo que es totalmente absurdo, pero bueno. Al día siguiente, a la niña, Matilde, fue al salón de billar y lo tomó del brazo y acercándose al oído le dijo, perdón, Julián, toma del brazo a Matilde y le dice que quería hablar con ella, pues, ¿no? Pero Matilde le dijo que le horrorizaba haberse entregado a un pordiosero. Uy, no, eso ya lo hirió completamente, pues, ¿no? Ya. Julián, no pudo contener su furia y tuvo un arrebato de cólera y amenazando, le dice a la señorita Matilde que se retracte, cosa que ella se negó a hacer, porque ciertamente le excitaba el riesgo, le ponía feliz y orgullosa, se va hacia él y pensando que incluso estaba a punto de morir a manos de su amante, ¿no? Pues, pero está incentivándolo a matarla y rasgándose la blusa en el camino. Entonces, ella le gustaba mucho ese tipo de peligro. Le mostró el pecho desnudo y Julián se quedó paralizado, pues al final él tiró su espada y le dejó en claro que no podía matarla, pero el precio que le tenía por el aprecio que éste le tenía a su padre, pues no. La acción fue burla por parte de Matilde y el cual le decía cobarde, pues, ¿no? Después de aquella escena, Matilde le decidió hacer realmente espantosa la vida al pobre joven. Ella se mostraba muy coqueta, cariñosa con todos los pretendientes que ella tenía, eh, volviéndolos locos a todos, pues, porque era muy bella. Y eso también le preocupaba a Julián, pues, eh, Julián, perdón, atormentada por los celos, lo atormentaba con los celos y éste le escribía cartas disculpándose, pero ella no respondía a ninguno. Incluso llegó a pensar en suicidarse, pero lo pensó mejor y decidió buscarse una mujer para pretenderla, para sacarle celos también a Matilde, pues, ¿no? Y así causarle también lo mismo que él sentía, ¿no? Y realmente sí funcionó, pues porque cuando llegó los rumores de que el joven secretario entendía a la mariscala, pensó en que la había olvidado, entonces fue a buscar las cosas de Julián y casi se desmaya cuando encontró las cartas de la bella mariscala, pues, ¿no? Matilde entonces se presenta en la biblioteca donde trabajaba Julián y ah, para decirle que aceptaba perdonarlo, pero Julián le cuestiona esto porque no sabía cuánto tiempo le iba a durar ese amor hacia él, ¿no? Y que tendría que pensar. Matilde en esa desesperación le dice que huyan a Londres. Em, Ella quedaría deshonrada en muestra de garantía, pero Julián seguía cuestionándose si lo dejaría quizás de amar en 2 días, porque ella era muy voluble, pues cambiaba un día de ánimo y otro día de otro ánimo. Entonces, Julián siempre le repetía eso, ¿no? Matilde, en su máxima desesperación, le dice que está embarazada y pues le ofrece eso como garantía. Julián es cautivado por eso y le volvió a preguntar si era verdad y Matilde pues le asegura que sí lo estaba y sería su esposa
pero no contaba con que el Marqués de la Mole estaría escuchando su conversación. Entonces este se enojó y se arrepentía de haberle abierto las puertas, pues no, a Julián, porque él se aprovechó de ello, se podrá decir, ¿no? Bueno, sigamos. Julián dijo que tenía una carta de suicidio escrita, que podía matarlo si quería, pero que dejaran nacer a su hijo, pues le hizo esa petición al señor Lamolle. La idea de un hijo le había cambiado el alma a Julián y este solo pensaba en el bienestar pues de la criatura. Por otro lado, el marqués trataba de convencer a Matilde que diera luz en secreto y regalar al niño porque en ese entonces era muy deshonroso, pues no, pero ella se negó. Después de un mes que transcurrió, el marqués cedió y decidió nombrar a, a Julián como teniente de Uceres y también cambiarse el nombre de Julián Sorel a Verne y que tuviera un regimiento y que este sería en Estambul. Y después ya no habría más contacto entre padre e hija, pues, ¿no? O sea, prácticamente Matilde se ganó el rechazo de su padre porque no aceptaba el matrimonio de Julián y Matilde. Entonces, no había pasado ni una semana y Matilde le dijo a su padre que había pedido referencias de su antiguo trabajo con Madame Renal y a través de una carta donde ella le contaba la situación, Matilde le dice que no le cree, que está dispuesta a hacerse la sorda, pues, ¿no? Y Julián, al escuchar ese nombre, pidió ver la carta personalmente. Y pues sí, era Madame diciendo que él era un hombre ambicioso, que seducía a las mujeres débiles y buscaba estar en busca de una posición dentro de la sociedad y llegar a ser alguien, lo cual no era totalmente falso, ¿no? Porque Julián siempre tenía, como vuelvo a decir, esos prejuicios. Ah, entonces, Julián al día siguiente, pues enfurecido por todo lo que había dicho Madame Renal, va a la iglesia y se encuentra con ella y la ve pues de rodillas, rezando. La, la gente que estaba a su alrededor de la iglesia, al verlo armado, comienza a entrar en pánico. Y pues esta voltea y ve a Julián armado. El enojado pues le dispara y es conducido a la cárcel. Al otro día le escribe una carta a Matilde diciéndole que ya se había vengado y que tendría que pagar con su vida aquella deuda, ¿no? Pues, y que no vuelvan a mencionar su nombre. Esa misma tarde recibe la visita del juez donde le informa que Matilde está mejor, que perdón. Esa misma tarde, Julián recibe la visita del juez, donde dice que Madame está mejor y que su víctima sí había estado fuera de peligro. Entonces, Julián procesa todo eso y expreso del remordimiento y esto incrementa su tortura tanto personal, pues, ¿no? Y a los pocos de días recibe una visita misteriosa, bueno, no tan misteriosa porque era Matilde, vestida de campesina, pues la habían dejado así pasar, ¿no? Em, Matilde le dice que queriendo hacer historia de alguna u otra forma, dice que podían morir juntos, ella era muy soñadora, había leído mucho y hacía aparecer en los libros de historia con este acontecimiento, ¿no? Pero Julián estaba tan cansado ya de su frivolidad de ella y su búsqueda de la atención del público, ¿no? Y en ese momento él solo anhelaba quizás que tuviera el corazón y la ingenuidad, a pesar de que la señora Renal estaba casada y tenía hijos, ella pues la comparaba con Madame Renal. La presencia
de Matilde y el espectáculo de su dolor que había hecho, conmueve toda la provincia, pues, pero creo que era más falso porque ella solo buscaba llamar la atención el día del juicio. Eh, las calles ese día estaban llenas de comerciantes vendiendo retratos del joven. Y Julián es el primer sorprendido, pues, ¿no? Por la inmensa compasión de la multitud que tiene con él. Pero esto había sido gracias a Matilde, porque ella se pone a llorar, a rogar prácticamente que suelten a su esposo, ¿no? El fiscal intenta lucirse dando discursos, eh, y entonces cuando habla Julián, todos se quedan en silencio y le dice. Hay un discurso que dice, ¿no? Señores del juzgado, no pido gracia alguna, atenté contra la vida de una mujer más digna. Mi crimen es atroz y fue predeterminado. Por ello merezco la muerte. Pero yo sé que ustedes no quieren castigar este crimen, ¿no? Dice, ¿no? Sino otro mucho más grande, que es lograr ascender en nuestra sociedad siendo un hombre pobre. Esos señores también se paga con la horca. ¿Cuántos miembros de la nobleza atentan contra otros miembros de la nobleza? Y este es una crítica fuerte al sistema social de la época, pues, ¿no? Pero también el complejo de inferioridad que él sigue teniendo para ese entonces. Entonces, finalmente este muere decapitado y Matilde se lleva la cabeza de Julián entre sus brazos, va a la montaña como la historia que había escuchado de Margarita y pues entierra su cabeza. Al final, Madame muere unos días después en los brazos de sus hijos. Y así termina Rojo y Negro. La novela es bien extensa. Pero también, como volvemos a decir, si toda obra tiene cierta crítica o bastante crítica política, religiosa, cuestiona la infidelidad para ese entonces, cuestiona el hecho de los consejos de religión y cómo ellos buscaban ascender a través de ella, pues quizás no todos querían ser padres, pero o seminaristas, pero el hecho de tener poder les llamaba mucho la atención. Entonces, eso. Y bueno, también habla sobre la infidelidad en esos tiempos, lo cual era totalmente cuestionada. Yo sé que ahora también, pero siempre es más cuestionada por parte de hacia la mujer, pues, ¿no? Siempre la mujer es la más juzgada. Y bueno, la ingenuidad de Matilde, que es propia de su edad porque prácticamente recién estaba comenzando a vivir su vida y todo lo que le había hecho eh, desvariar ciertamente eran los libros, quizás no los adecuados, pero ella siempre quería la atención del público, pues no de la situación. Entonces, con esto terminamos Rojo y Negro. Gracias.